¿Qué es lo difícil en histología? Ver, porque uno solo ve rosado o fucsia, como le quieran llamar, en ese color, y todo se nos parece. Histológicamente es la parte más difícil porque la teoría es fácil. Y recordar que la histología es tridimensional, es decir, va a tener unas orientaciones, que es lo que ustedes están aprendiendo a nivel anatómico, y aquí también vamos a tener dos orientaciones importantes a través de esos cortes, longitudinal y transversal. ¿Qué podemos ver? Que las células entre estos tejidos van a variar en ciertas características. Una que es muy predominante y fácil de identificar son los núcleos. Luego de esos núcleos, de saber cuántos son, si uno o varios, cómo se organizan, si a nivel periférico es central y cómo es su relación con otros tejidos. Entonces, en la clase de hoy vamos a enfocarnos en el músculo estriado esquelético, que como dice su nombre, podemos visualizar a nivel del microscopio óptico una estructura que se llaman estrías, y ya vamos a ver de dónde salen esas estrías. Pero después ustedes en el cardiovascular van a mirar el liso, después van a mirar el estriado cardíaco y sus funciones. Entonces, por favor que todos estén allí adentro de la presentación. Y aquí esto es anónimo, ahí no me van a decir si es Luisa, si es María Fernanda, si es Andrea. Y quiero que me responda la persona que tiene ahí el celular o su tablet o su iPad, ¿por qué los núcleos del músculo estriado esquelético se ubican en la periferia? ¿Ustedes qué piensan de lo que leyeron, de lo que saben, de los videos que de pronto medio observaron? ¿Qué dice esa información en internet? No sé. La preparación, bueno, vamos a ir leyendo, vamos a ver si esa pregunta sale en el parcial. La preparación, vamos a ver si es una respuesta correcta. Resultado de la fusión de los mioblastos durante el desarrollo, reparación y crecimiento del músculo. ¿Alguien más por ahí? Bueno. Mientras que los otros van pensando para dejar un espacio libre. De estas 4 respuestas, lo importante es resaltar que histológicamente a veces las preparaciones, si no se hacen de manera correcta, puede distorsionar el tejido. Pero en este caso, la característica de la fibra muscular esquelética tiene varios núcleos y se encuentran en la periferia, y es debido a lo que menciona aquí uno de los estudiantes. Resulta que en el proceso embrionario los mioblastos, para formar esa gran fibra muscular, se fusionan, forman miotúbulos y luego se madura a lo que es la fibra muscular. De ahí que tenga varios núcleos. Por eso es importante recordar la embriología, que ustedes también lo van a estar haciendo, para entender qué es lo que yo estoy viendo. Muy bien, y gracias a todos por sus respuestas. Este cuadro que ustedes ven aquí es como la síntesis de un capítulo de la histología de Ross, así súper comprimido. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que cuando ustedes vean la imagen histológica del músculo, sepan qué se tienen que fijar. Lo que acabamos de ver, ¿tiene estrías? Sí, ya vamos a ver qué son esas estrías. Esas células, que son esos miocitos estriados esqueléticos, ¿cuán grandes son? Son muy largas, profe, pero ¿cuán largas? ¿Qué tamaño? Va a ser del tamaño del músculo. Si hablo del sartorio, pues desde donde se origina hasta su inserción, pero pueden haber músculos más chiquitos. Bíceps, tríceps, bueno, dependiendo del músculo que estemos hablando, así va a ser el largo de esas células. Son cilíndricas, como les dije, forman unas fibras que se han formado esos miotúbulos, y los núcleos son varios y se ubican en la periferia, como ustedes lo ven aquí en la imagen, y esta caricatura que quiere resaltar esa característica. Tiene otro elemento que es muy importante a nivel histológico y a nivel del desarrollo muscular y de mantenimiento de este tejido, que son las células satélite. Y ya nos vamos a enfocar, pero como ustedes lo han mencionado, son los mioblastos. Y esos mioblastos son los que me están permitiendo esa regeneración y reparación.
Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Recuerden que es anónimo. Me quitaron la música. Bueno, 41. Ahorita hacemos el llamado a lista. Yo hago 2 llamados a lista, al inicio y al final. Si no están en los 2 llamados, falla. Listo, nos vamos con los 45. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor ese músculo estriado esquelético? Bueno, respuesta correcta a lo que acabamos de decir. Por su origen embriológico son células multinucleadas y estos núcleos se ubican en la periferia. No son ramificadas, ya dijimos que su tamaño va desde el origen a la inserción, son cilíndricas, no es involuntario, yo controlo si me muevo o no, y no tiene uniones comunicantes porque yo no necesito a alguien que se conecte conmigo si yo alcanzo de ir desde el punto A al punto B. Por lo tanto, no hay uniones intercelulares. Listo. Bueno, va ganando quién. Cambio. Esta es la imagen del parcial. Entonces nos sale el parcial y estoy viendo 2 cortes. Uno que es un corte longitudinal y un corte transversal. Y aquí, ¿qué les puede preguntar a la profe que nos van a evaluar? Yo les comenté que ese tejido muscular no está solo. Estos espacios en blanco son tejido conectivo que me ayuda a darle un empaquetamiento, pero también un reforzamiento a que ese movimiento, que es la contracción muscular, se propague de forma correcta y haya esa comunicación con el tejido óseo. Entonces, esta es la fibra muscular, este es un miocito estriado esquelético, pero este también es un miocito estriado esquelético. Y vamos a ver estas estructuras que es el perinicio, el endomicio y el epinicio que no alcanzamos a ver. Y aquí también se alcanza a ver estos componentes. Cada uno de los cortes puede confundirme, pero lo importante es saber sus características para que la profe no me corche. El músculo es un órgano muy grande y al ser tan grande necesito organizarlo. ¿Y quién me ayuda en esa organización? El tejido conectivo. El tejido conectivo que me recubre toda esa estructura muscular es el epimicio y está compuesto de tejido conectivo denso y regular. Lo que me va a permitir más adelante, ahorita les muestro otra imagen, conectarme con ese tendón. Pero igual yo tengo que ir organizando los compartimentos, lo que son los fascículos musculares, va a estar el perinicio, y lo que me va a recubrir cada fibra muscular o miocito liso, que va a ser el endomicio. Ya habíamos mencionado que esta célula se llama miocito, que es multinucleada y que estos núcleos están ahí muy bien a ras de esa membrana plasmática, ese sarcolema, y por eso se ven como proyectados hacia la parte externa. Lo que ustedes mencionaban, el desarrollo embriológico es lo que me da origen a esas características físicas y que histológicamente puedo visualizar o reconocer, y es que ese desarrollo embrionario tiene 2 momentos, uno primario y uno secundario, siendo el primario en donde esa célula mesenquimática o stem cell, célula troncal, me permite comprometerlo o irme por esa línea de formación del tejido muscular. Si les pregunto a nivel de qué moléculas, factores de transcripción me guían o me favorecen el desarrollo de ese tejido mesenquimático, que es el embrionario, a que siga ese desarrollo a nivel histológico del músculo, son los factores de transcripción PAX3 y PAX7. Ese es el que me dice por aquí, usted se convierte en músculo. Esa célula comienza a diferenciarse para volverse ese mioblasto que ustedes ya estaban mencionando. ¿Y quién me sigue comprometiendo? Otras células de moléculas como factores de transcripción como MioF5, y luego esos mioblastos, para que se me vayan fusionando y se me vayan haciendo los miotúbulos,
necesito otros estímulos para ir formando esa gran estructura. Entonces, pregunta para ustedes. Aquí se quedó un cuaderno que no les voy a olvidar. No tiene nombre. Los parciales, por favor, márquenlos, que uno a veces no sabe de quién es el 5 o el 0. Nos pasa. Listo, entonces factores de transmisión que me comprometen en ese linaje muscular. A, B, C o D. Los dos primeros. Muy bien. Entonces, si les sale, ya saben la respuesta para el parcial, PAS 3 y PAS 7. Cuando vean en embriología van a ver que van a haber muchos otros factores de transcripción y otras biomoléculas que se van comprometiendo para ese estímulo. Listo. Y esto era lo que estábamos hablando. Estos mioblastos son unas células fusiformes, es decir, alargadas, que poco a poco se van aglomerando en hileras, formando esos miotúbulos, que es la forma inmadura, y van a quedar mioblastos quiescentes, es decir, allí en pausa, que no van a seguir ese proceso de maduración y se van a enganchar a esas estructuras, y ese mioblasto se va a llamar célula satélite. Y su compromiso es la reparación y proliferación celular para restaurar esa fibra muscular si hay alguna daño o alteración de este tejido. Listo. ¿Con qué se engancha, profe? Pues tiene también moléculas de interacción como la NCAN o la BCAN, que ustedes más adelante van a ver también en inmunología, que me va a permitir la migración celular de las células que están en sangre hacia los tejidos conectivos, ya sea de la piel u otros órganos. Entonces, recuerden poco a poco todas estas claves que van a ver más adelante. En histología la gente es como muy despachada, como así, profe, sí, le cambian el nombre a todo. En vez de dejar de membrana plasmática, le ponen sarcolema. Y así sucesivamente, a todos esos son unos sarcos. Sarcoplasma, sarcosoma, reticulosarcoplasma. Entonces, cuando yo tengo el músculo, todo ese músculo ya sabemos que está recubierto por un epimicio. Ese músculo, cuando está empaquetado en esos fascículos musculares, está recubierto del perimicio, pero cuando yo ya miro esa fibra muscular, ese miocito, está recubierto por ese endomicio, y dentro de esa fibra muscular hay unos miofibrillas que están compuestos por los elementos más chiquiticos, que son los miofilamentos, actina y miocina, los cuales son los encargados de llevar a cabo esa contracción muscular. ¿Y cómo se organizan, profe? En una estructura llamada sarcómero. Y ese sarcómero es lo que me permite que haya un paso de esa luz a nivel de ese microscopio de luz óptico y se vean unas bandas más oscuras y unas bandas mucho más claras. Entonces, ¿qué es importante saber aquí y que en fisiología tenemos que tener súper claro? Que entonces ese sarcoplasma, ese sarcolema, que es la membrana plasmática, va a tener unas invaginaciones para entrar en contacto con ese retículo sarcoplásmico, que son estos punticos que estamos viendo aquí, que son los túbulos T. ¿Y para qué yo quiero que hagan invaginaciones? Porque necesito que esté bien estrechamente relacionado con ese retículo sarcoplásmico que almacena o guarda calcio para poder desarrollar todo ese movimiento en la contracción muscular, que ya vamos a ver en un caso clínico. Listo. Ese mecanismo de ese túbulo T con esas cisternas del retículo sarcoplásmico se llama triada. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿48, 49, 50?
No creo. Muy bien, túbulo usted. Es esa invaginación, muy bien. Dale like. Sin eso no se puede hacer esa liberación de calcio y no se lleva a cabo la relajación de esa contracción muscular. Listo, Hanna ya le tumbó el reinado a Camila. Y lo que estamos viendo entonces, ¿qué son estos filamentos gruesos y delgados? Siendo los gruesos, la miosina, que aquí vemos de color rosadito, y siendo los filamentos delgados, principalmente el protagonista, la actina. Profe, ¿es el único? No. También está aquí la tropomiosina. Vamos a ver como la titina, que me da ese anclaje, la neulina, que van a estar ahí en ese elemento. Pero el que me necesito resaltar y que es protagonista de este escenario es esa actina que va a interactuar con esa miosina. Entonces, como ustedes ven, este filamento delgado, ¿cómo se va a relacionar con esa miosina? Ellas tienen unas cabezas que van a permitir el anclaje. Pero ¿cómo hago para que esa miosina mantenga estabilizada? Va a tener un punto de unión en donde va a estar relacionada con el ADN. Y así se mantiene estable. Cuando sale ese calcio, por ese proceso de repolarización, despolarización y bueno, pasa a la activación de esos canales de calcio, sale de esas cisternas de ese retículo sarcoplásmico y esta actina que tiene esos puntos de unión se descubre, es decir, me muestra ese punto de interacción moviendo la miosina y uniéndose a las troponinas. Tenemos troponina T, I y C, y esa célula que va a estar interactuando me permite mostrar ese punto e inicia ese movimiento. Entonces, histológicamente, ¿qué vemos? Entonces, tenemos una banda A que se me va a hacer referencia a la longitud de esa miosina, que es ese filamento grueso, que es esta que se ve más oscura. La banda H, que es el punto del eje central, donde no entra en contacto esa miosina con nada, y tenemos una banda I que se refiere a solo la parte del filamento delgado, es decir, donde no se solapa o se cubre con ese filamento grueso, donde está la titina mejor. Esas bandas me indican si estoy relajado o contraído esa estructura de organización que se llama sarcómero. Entonces me pregunto a ustedes, si todo esto son músculos, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso, en el músculo liso que no tiene estrías, ¿tiene o no tiene estos filamentos gruesos y delgados? Sí, pero entonces ¿por qué no se ven? ¿Cuál sería la diferencia? Histológicamente sería la organización, que al no estar organizada en sarcómeros no se van a ver esas bandas más claras y más oscuras, pero su composición, gran parte de ella va a ser igual en estos filamentos. Listo, entonces esto es lo que estamos viendo, banda A, ya descubrimos que la banda A se refiere a esos filamentos gruesos, y esa banda I donde esos filamentos delgados no se tocan con nadie. Listo. Pregunta para ustedes, pregunta de parcial. La miosina. La miosina que está haciendo esa banda, ¿cuál? Esa banda H, pero también si estoy hablando de todo lo que es esa miosina, desde el punto A al punto E, se llama banda A. Es importante ahí. Filamentos gruesos, miosina. Vamos a ver si Hanna o Camila. Pues Stefano. Bueno, Stefano y Camila ya se perdió, ya se fue a dormir hoy. Listo, ya cumplió por hoy.
Entonces, ¿qué podemos preguntar en el parcial teórico? Bueno, con respecto al sarcómero, ¿qué componente hace referencia a la banda I o la banda A? Entonces, banda A, filamentos gruesos, hago referencia a esa miosina, zona H, la zona central, solo donde está la miosina visible, la M, donde está la miosina, unida de forma adyacente a la otra miosina, banda I, qué pena, solo los filamentos delgados, y el disco Z, es el punto de inicio y final. Entonces siempre les cuento esta anécdota porque ustedes son bien creativos y yo les decía, bueno, ¿ustedes cómo estudian eso para no confundirse en todo eso? Entonces un compañero de ustedes me decía, pues fácil, si usted me pregunta desde dónde comienza, dónde termina el sarcómero, él va de discoteca en discoteca. Él va desde la línea Z a la línea Z y esa es la unidad del sarcómero. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden, que la línea Z, o también llamado disco Z, es el punto de inicio y de fin de esa estructura organizacional que se llama sarcómero. Listo. Siguiente pregunta. Vamos a las preguntas del quiz, porque al final también, además de tomar lista, el quiz de asistencia. 5. Siempre va a haber alguien que ponga otra cosa, anda ahí, siempre está despistado. Muy bien. Gracias por complacerme. Bueno, Stephanie va a la cabeza. Y las fibras musculares, su metabolismo es distinto según el músculo. Entonces hay 3 tipos de fibras. Están las fibras de tipo 1, 2A y 2B, siendo una de las más abundantes las fibras de tipo 1 porque soportan o son capaces de ser resistentes a la fatiga y es lo que nos permite en este momento mantener una postura, por ejemplo a nivel vertebral. A nivel espinal, estos tipos de componentes siempre están contraídos y me mantienen la postura a nivel de estar de pie o sentada. ¿Y por qué lo pueden soportar? Porque tiene grandes componentes o grandes cantidades de mioglobina para transportar ese oxígeno, pero no solo eso, de producir esa energía de mitocondrias. Y cuando yo hago una tinción especial, yo puedo ver cómo son esas fibras y en qué proporción están, siendo esas fibras oxidativas y resistentes a esa fatiga de contracción lenta, las más pigmentadas por su gran cantidad de mitocondrias y hemoglobina. Las que le siguen también son abundantes, que son las 2A, y ellas me permiten los movimientos que son explosivos. Por ejemplo, en el cuádriceps, en donde yo tengo que correr o brincar, ellas rápidamente pueden hacer su contracción, pero su resistencia a la fatiga es menor porque tienen menos hemoglobina, menos mitocondrias. Y ellas se van a ver con una pigmentación intermedia. Va a tener glucógeno y las más fáciles de fatigar o que se cansen en esa contracción muscular son las tipo 2B. Y ellas pueden hacer movimientos muy rápidos, pero su fatiga es inmediata. Y esto lo podemos ver a nivel ocular o en lo que son movimientos de los dedos. Estas fibras son abundantes allí y son las más pálidas. Siguiente pregunta. La pregunta del parcial. ¿Qué fibra muscular presenta mayor cantidad de hemoglobina y de
no, qué pena, mayor cantidad de glucógenos y menos hemoglobina. Ahora mencionando la fibra. Entonces, mayor glucógeno y menos hemoglobina, las que se cansan más rápido, las que se fatigan, movimientos rápidos, 2B. Anótenlas porque estas preguntas sobre este tipo de fibras las hago siempre. Listo. Entonces, yo les comenté que en ese desarrollo embrionario esos mioblastos necesitan seguir ese proceso de maduración, adhesión y formar esos miotúbulos para tener esa fibra muscular, y que había unas que estaban rebeldes, que se quedaron en la periferia, y que son esos mioblastos que van a tomar esa función de reparación y restauración, que son las células satélite. Ellas son las que vamos a encontrar rodeando o acompañando esa fibra muscular y van a expresar factores reguladores miogénicos para proliferar y llevar a cabo esa fusión y restaurar esa fibra muscular. Entonces, ya vimos que hay un tejido muscular y vamos a comenzar a hablar de los tejidos conectivos que se asocian a ese tejido muscular, y vamos a mencionar también elementos de ese tendón. Para recordar, el tejido conectivo hay de dos tipos, laxo y denso. Siendo el denso, como dice su nombre, tiene demasiadas fibras, de ahí viene su nombre, y las células que lo acompañan son escasas. El laxo es todo lo contrario. Si este tiene muchas fibras, este va a tener pocas fibras y muchas células, porque sus funciones son opuestas. Listo, ese denso, como tiene tantas fibras de colágeno, ellas pueden estar bien organizaditas o en diferentes direcciones. Cuando están bien organizadas se llama regular, tejido conectivo denso regular, pero si eso es una recocha, una fiesta, un disparate, y todas están orientadas en diferentes direcciones, es denso irregular. Entonces, todo tejido que vayamos a estudiar, ya sea cuando estemos viendo cardiovascular, como también el profe Sebas y Joyce, vamos a ver que hay unos componentes celular y un componente de matriz extracelular. Entonces, vamos a ver qué saben de ese tejido conectivo, de esos elementos. Les pregunto, tipo de colágeno predominante en el tendón. Recuerden que colágeno hay del 1 al 33. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. ¿Qué colágeno es el característico predominante en el tendón? Segundo era tipo 1. Colágeno tipo 1. Mañana vamos a ver que, por ejemplo, en el cartílago es el colágeno tipo 2, pero en el hueso es colágeno tipo 1. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque yo pregunto por estos colágenos y pongo cascaritas, entonces no me vayan a dejar confundir por la prueba. Listo, Gustavo, Hanna, Stephanie, Camila ya se fue a la casa. Hanna volvió a la cabeza, muy bien. Entonces este colágeno tipo 1 lo vamos a encontrar en esos tendones y ligamentos. ¿Y por qué, profe? ¿Qué función cumple? Puede soportar grandes fuerzas de tensión y estiramiento. Pero en particular, este tejido es un tejido conectivo denso regular, entonces esas fuerzas de estiramiento y de tensión puede transmitirlas y generar lo que es el movimiento en nuestros miembros, ya sea inferior o superior. Entonces, para ver la vida real de la histología, cuando yo tengo un filete o una pieza de carne, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Y cuando usted ya está haciendo su asado en su casa, diga, ¡ay, qué rico ese primicio! ¡Ah, no, mira qué perinicio tan chévere! Son los elementos que estamos viendo aquí que están organizando y empaquetando todas estas fibras musculares. Siendo esa estructura más externa a la que vemos aquí, el epimicio, que me va a permitir conectarme con ese tendón y que me va a permitir unir a una estructura que se llama el periósteo, y lo que me va a separar o empaquetar esas fibras musculares, los fascículos musculares, el perinicio, y si le hago zoom, podríamos llegar hasta ese endomicio.
Esa es la organización de ese tejido conectivo que está asociado al músculo. No es el único tejido conectivo que vamos a ver. No, ya es que es el quiz que vamos a hacer ahorita, ¿no? O sea, este es el quiz. Ella lo dijo. O si no, escuchaste. Esta es una pregunta muy típica, la puedo plantear de otra manera, como de qué tejido está Creo, no sé. compuesto Yo digo que la verdad el es conectivo perinecio, por ejemplo, que es el que Creo que recubre denso estos regular. fascículos musculares. Denso irregular, yo sabía De que era regular, denso no, regular, estamos o dentro del músculo, sería tenso y regular. Recuerden que regular es tendón y ligamentos por fuera de esa conexión. Es importante ahí las palabras. Y lo que es. ¿Verdad que es mucho más? Listo, entonces podemos ver que entonces tenemos tres elementos, cada uno es una estructura y cada estructura está compuesta por un tipo de tejido conectivo. Yo siempre para aprender digo cuál es el raro o el diferente. En esta familia, a nivel de organización del músculo, el único raro o diferente es el endomisio, porque tanto el epimicio como el perinicio están hechos de tejido conectivo denso y regular. El endomisio es el diferente de la familia y está hecho de tejido conectivo laxo, porque su función es distinta. ¿Cuál va a ser? Solo la elasticidad y está recurriendo a cada una de estas fibras. Cambio las otras estructuras más externas, necesito que me dé una estabilidad o rigidez. Listo, entonces esta es la imagen. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Entonces voy a mirar la lista, vamos a ver quiénes son los que vinieron hoy. Ni me pregunten. Me veo como el culo en histología. Nuevamente veo rosado. Eso, lo blanco que se llama. Tejido conectivo en. Pero no, eso no es. Eso es tejido conectivo, pero no sé. Eso es músculo, pero cuando hay líquido, ¿cómo se llama eso? Que son los ¿De espacios. qué hablas? Pero, o sea, lo blanco es tejido conectivo. No, cállate, dale suave. Digo que no vine. Pero yo digo, no, profe, ni idea. Yo no sé, yo ni me acuerdo de histología porque yo lo veía histología de 6 a 8. No, yo veía histología. Es una patética, güey. Que por cierto, toda nuestra conversación quedó grabada. Ya. Pero ahí no sé, es diferente la endomisio. Sí. Bueno, aquí me salió grupo G. Grupo G son 24. A ver, miremos qué minuto estamos. Son las 10:38. Bueno, como 38 no está, 28 no alcanza, entonces sería 18. María Fernanda Roballo Vargas, ¿está o no está? Sí vino, que gane la rifa. María Fernanda, entonces voy a bajar para que señales con el puntero de la estructura, porque así va a ser la imagen del parcial. Si yo te pregunto en el parcial, ¿cuál es el perinicio? ¿Le alcanzaba? Ah, sí, alcanzaba. No, el perinicio es el que está por. No. Muy bien, esa estructura, muy bien. Vamos a ver por aquí, veamos. 1, 2, 3, 4.
O sea, Bueno, mira cómo- o sea, es lo que está entre la... Listo, yo ya señaló el perinicio. Y si yo te pregunto dónde va el endomicio, No, el endomicio es lo que está aquí en la mitad. ¿cuál sería de todas esas líneas blancas? Porque es que el tejido conectivo. Sí, me entendés, o sea, lo que... ¿Cuál de todas esas líneas es el endomicio? ¿Cuál crees? ¿La compañera? ¿Las colegas? Pero coño, ¿O la dejé sola? ¿La deja morir? todas esas figuras no son las figuras musculares. Eso, muy bien. Ajá. ¿Que están abrazando, rodeando a Ya me quién? acordé. ¿A qué estructura muscular? El tejido conectivo. Ajá, las fibras musculares son miocito, estriado, esquelético. No, son amigas, no, las dejan tiradas en una discoteca, no, las dejan por ahí con el esnoque, no, de sacarla de ese hueco, ¿no? Amigas para eso. Por andar marido. Listo, eso es lo que quiero que vean. Todo esto, si yo les pongo aquí una línea punteada, ya les voy a mostrar. Todo esto sería un fascículo muscular. Lo que rodea todo este fascículo muscular tendría como estas calles, si hacemos como una analogía, estas calles que vemos aquí sería ese perinicio, que fue lo que nos mostró la compañera, que también ayuda. Pero si ya nos vamos a cada unidad, cada casita, cada fibra muscular, estos callejoncitos serían las estructuras llamadas endomicios. ¿Qué les puedo preguntar también? Tejido. Y me les pongo aquí adentro. Tejido. ¿De qué tejido está hecho? ¿Tejido conectivo? Laxo. Muy bien. Pero si me voy hacia las calles, tejido conectivo denso y regular. Muy bien. Estamos dentro del músculo. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué nos van a hacer del teórico. Dale like. Dale like, dale like. Dale like, dale like. Dale like. Dale like. Ay, ay, ay. Bueno, función del endomicio, se lo pregunto. ¿Qué me responde? ¿A, B, C o D? Yo creo que recurrir fascículos. Rompiste. Muy bien, 31 están todavía vivos, 21 ya perdieron el sistema lo comprende. A ver, la primera Y clase. entonces, amiga. Pero no crean que todas estas No te lo actividades puedo cero, lo que es, no hay más. Le pueden preguntar a sus compañeros del semestre, no, ella no me sube ni un poquito, que no quiero nada, cero. Concha de la lora. Pero las pasas. Listo, muy bien, Hanna va a cabeza. Listo, entonces ya vemos que este tejido muscular tiene un tejido conectivo asociado que me ayuda a organizar esos componentes musculares y que me permite transmitir esa fuerza y esa interacción con lo que va a ser ese hueso. Entonces, vamos a la siguiente pregunta para que no nos vamos a retrasar. No sé, esta madre que le pasa, weón. Vete, sácame grabado acá. Bueno, me ponemos 50. Entonces, ¿cuál es la función del endomicio? Ya la habíamos hecho, a ver si ya recapacitaron o siguen pensando lo mismo. Cuando en el parcial, Esta madre que le pasa, weón. un y algo así. Esta madre que le pasa. Esa es mi frase del semestre. Volvió, se equivocó. Todo lo que dijo de eso, que lapso, eso que viene Siempre hay un tejido despistado, conectivo. tranquilo. Entonces el tejido conectivo es lo que va a recubrir pasar es o el tendón la o el de- músculo o algo, Pues ¿cierto? el Que es tejido lo conectivo, lo blanquito. sí, lo blanquito, ajá, mira, esto blanquito, Papito. Listo. amiga, ¿dónde está? Pero, ¿qué es el tendón? Ya dijimos que el tendón es un tejido conectivo, pero como todas las fibras de colágeno tipo 1 están organizadas, es decir, van en la misma dirección, es un tejido conectivo denso regular. Muy bien. Esto blanquito. Pero, ¿cuáles son sus células? Es como el tendón. En los libros, recuerden que los libros se toman mucho más tiempo para crearlos y publicarlos. Allí todavía se mencionan que son unos fibroblastos. Porque no tiene
Es cierto, son los fibroblastos especializados, pero en la actualidad yo les traje un artículo que es del 2024, es decir, más reciente, en donde esos fibroblastos especializados ya le dieron un nombre. Antes se decía fibroblasto tendinoso, ahora ya tienen su nombre propio, que son los tendinocitos, y estos, para diferenciarlos de otros fibroblastos, porque todos producen matriz extracelular, es decir, fibras de colágeno, estos tienen unos marcadores especializados que me dicen que son propios de este tejido, como la tenomodulina y la esclerosis, que me permite remodelar o reparar este tejido. En su matriz extracelular, si yo le digo cuál es el componente protagonista, ya lo mencionamos, colágeno tipo 1, también hay fibras elásticas o elastina, y en menor proporción, pues estos otros componentes no fibrilares como proteoglicanos y agua. Este es el artículo que les menciono, que es para entender esa biología de ese fibroblasto y que hay una heterogeneidad, es decir, una diversidad celular en este tipo de tejidos. Y también resaltar que el tendón no es un solo tendón, sino que vamos a encontrar dos tipos de tendones, que uno se llama sinovial porque está bañado y relacionado con ese líquido sinovial, y otro no sinovial que está rodeado de una estructura que se llama paratenón. Ya les digo bien qué es eso. Y por ejemplo, ese sinovial está en estos tendones flexores de manos y pies, y uno no sinovial es como el tendón de Aquiles, que es muy propenso a sufrir ciertas patologías de deterioro de este tejido, deterioro de este tejido conectivo. Entonces, ¿qué es eso, profe? Paratenón, epitenón, endotenón, ¿qué son? Lo mismo, son organizaciones que tienen los tejidos, en este caso del tendón, siendo el paratenón el más externo, como el epinicio, a nivel muscular, el que me va a separar los componentes fasciculares, el epitelón, y el que va a estar rodeando cada fibra de colágeno, el epitelón. ¿Y cuál es la función? Por aquí no lo mencionan. Estos tendones tienen ese componente paratenón porque me va a disminuir la fricción y que ese movimiento se dé de forma efectiva. Hay ciertos tendones que no tienen paratenón, sino solo epitelón, y este sí está en contacto con esa superficie del tendón, bien íntimamente relacionado, y además de esa relación, ¿para qué me sirve? Recuerden que los tejidos son células y que si no tienen suministro de nutrientes o de agua o de otras señalizaciones bioquímicas pueden morir. Y es el epitelón, el que permite suministrar todos estos elementos para que esos tejidos sobrevivan y puedan proliferar o ser separados. De allí, cuando hay una ruptura o microfisuras de estos elementos, como los tendones, van a participar células del sistema inmune, como son los neutrófilos y los macrófagos, fagocitando esas estructuras dañadas para retirar estos elementos, pero también van a llegar los fibroblastos extrínsecos que están en estos tejidos contiguos para ayudar a proliferar y reparar este componente de la matriz. ¿Qué sucede? Que los fibroblastos extrínsecos, es decir, vecinos de ese tendón, producen gran cantidad de colágeno tipo 3, y los tenocitos van a producir ese colágeno tipo 1 en mayor preferencia y me va a ayudar a esa remodelación. ¿Qué sucede cuando hay una fibrosis? Es porque hay una mayor abundancia de esta proliferación celular de fibroblastos extrínsecos, produciendo mucha matriz colágeno tipo 3, pero ese colágeno tipo 3, lo vimos en el primer cuadrito, no tiene las mismas características del colágeno tipo 1, es mucho más rígido, mucho más, no es tan flexible, y haciendo que esos procesos de cicatrización se vean fibrosos, pierdan esa elasticidad y generen otros deterioros de este tejido. En las moléculas que van a participar, ustedes lo van a repetir, estos componentes en otros procesos a nivel de inmunología, van a haber factores, por ejemplo, proliferativos a nivel vascular, inflamatorio, o unas enzimas que son las metaloproteinasas, como es su nombre, necesita cobre, para ayudar a degradar esos componentes de la matriz y favorecer esa remodelación para que esa curación o esa reparación se dé de forma correcta. Y hay a veces que este desequilibrio pues no permite que ese tejido se repare de forma
adecuada. Entonces esto es muy importante y lo van a seguir viendo, que hay unas señales que me permiten guiar ese proceso de síntesis, proliferación, secreción de matriz y remodelación. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Todo lo que es el músculo, todos sus compartimentos, hasta esta fibra muscular y quién lo compone, hasta esos miofilamentos, esa fascia que está encima y que me permite hacer ese epitenón, que puede tener un paratenón. Si necesito una estructura, lo vamos a encontrar más que todo en partes donde el movimiento es mucho y el roce es constante. Y luego encontramos lo que es el tendón y lo del hueso, que la estructura que recubre el hueso es el periósteo. Entonces, imagen del parcial. Si les pregunto tejido, ¿qué tejido es? ¿Tejido conectivo? Denso, regular. Célula. Si les señalo célula, que son estas rayitas moradas, le pueden poner dos nombres. O le ponen el tradicional fibroblasto tendinoso, diciendo su especialización, o el más actualizado tenosito. Muy bien. Y otra estructura que podemos preguntar histológicamente es la unión miotendinosa, en donde vemos ese tejido estriado con la unión de ese tejido conectivo denso regular. Esta también es pregunta de parcial. Estructura, unión miotendinosa. También les puedo preguntar tejido. El de abajo, tejido, ¿qué es tendón o músculo? Músculo. Nombre completo, tejido muscular, estriado, esqueleto. Perfecto, esta es otra. Mira aquí los fibroblastos especializados, fibrosos, y las fibras musculares. Listo, aquí se ve también, y aquí con esta coloración es mucho más fácil. Y por último, ¿quién es el que permite iniciar esa despolarización de esa membrana de ese miocito? Pues viene desde esa unión nerviosa, que es la placa motora, o la unión neuromuscular, que como sabemos es la llegada de ese axón que se ha ramificado y que está liberando ¿qué neurotransmisor? Ajá, acetilcolina. Muy bien. En esa acetilcolina que están esas vesículas por exocitosis es liberado a esas ranuras o invaginaciones que tiene la célula muscular para que llegue a esos túbulos T de esa despolarización, pero antes tiene que llegar con un receptor, que son los receptores. Ah, muy bien. Y en la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, ¿qué está pasando con esos receptores? Los bloquea los anticuerpos. IgG, IgM los ataca y no permite esa comunicación. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el tono muscular? Una debilidad, porque no estoy llevando a cabo esa contracción muscular. Muy bien. Listo, ya estamos terminando. ¿Nos fue bien? ¿Qué hora es? La 11, volamos. Volamos, nos queda tiempo para eso. Mala perversa. Les pregunta el parcial, ¿cómo se llama la unidad funcional de ese sistema neuromuscular? No nos dijo esta regla. Ahí alguien dice sarcolema. Placa motora, muy bien. Me pusiste aquí inicio, ¿no? Ahora va ganando. Entonces, ¿dónde les pregunto placa motora? Aquí, mire que aquí se ve ese axón, cómo genera una ramificación y va llegando a esas fibras musculares. De pronto aquí tengo otra imagen. Estas son las imágenes del parcial práctico. Entonces vamos a llamar ahorita a alguien del W. ¿Qué hora es? Las 10. El número 10 de la W se llama
La señorita Tal vez. María Paula Hernández Estupiñán, ¿está bien o no bien? Ah, sí. Un cambio. Ah, esta señora la cansó. Menos. ¿Cuál es mi segundo piso? Bueno, María Paula, entonces, ahí tengo las flechitas del parcial. Puedo dejar o las verdes o las azules. María Paula, entonces, si te dejo solo las verdes y te pregunto tejido, ¿de qué tejido está hecho? Eso, tejido colectivo, nombre completo. Me mandó el follow, ok. Irregular, muy bien. Listo. A la compañera de al lado que me está repasando. Si le pregunto, solo dejo la flechita azul en el parcial y le pregunto estructura, ¿qué estructura es la flecha azul? La estructura es como para hacer el chancuco, es el inicio, ¿qué más sigue? Perinicio y endomicio. ¿Cuál de esas tres Sería confías? perinicio. Epinicio, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Cómo está ubicado? ¿Qué tal allí? Para el chancuco visual para los compañeros. Perinicio no es. Bro, yo la histología no. Eso es la. No, yo ya no sé. Yo no Que está bien afuera, el que está más hacia la calle, hacia la parte de la luz, por decirlo así, ese es el epinicio. Si está entre esos fascículos musculares, perinicio. Y si ya me estoy metiendo a las casas, es decir, a cada unidad estructural, a esas fibras musculares, sería endomicio. Perfecto. Y si le pregunto en vez de estructura, me la cogí con él también. En vez de estructura le pregunto tejido. conectivo Sí, el epinicio laxo. El laxo recuerda que es el raro, es diferente. El endomicio es conectivo denso irregular. Ajá, tejido conectivo denso irregular. Recuerden que yo soy muy escuelera en ese sentido y yo necesito nombre y apellidos como diera Lina. ¿Cuál? Lina Marulanda, Lina Fernández, Lina Paredes. ¿Cuál Lina? Ah, Lina. Pues para darte todas las líneas que existen aquí. En histología sí hay que ser muy claro. ¿Qué tejido conectivo? ¿Cuál? Si me lo dejo a mitad, cero. Nombre completo. Ah, le puse denso. ¿Cuál? Regular o irregular. Ahí para que lo tengan presente para el parcial. Entonces aquí al compañero que tiene cara de "Ay, qué pereza". Bueno, aquí para despacharlo. Estructura, la manijita. Endomicio, sí, despachado. Aquí sigo bajando. Estructura, la verde. Que no venga por acá. ¿Epinicio? Mire el epinicio acá. Entonces, ¿qué le queda? Si ella dijo endomicio, ¿qué le queda? Perinicio. Muy bien. Acá, la flechita amarilla. Le pregunto tejido. Este callejoncito del que está hecho. ¿Qué Tejido tejido? conectivo denso. No, laxo. Está viendo ya el chancuco que es lo mismo que es endomicio. Laxo. Los endomicios siempre van a ser un tipo de tejido. Tejido conectivo Siempre va a ser regular, tejido no, este es conectivo el diferente de la familia. Tejido conectivo, lazo. Ajá. Cuando lo veas bien metido, lazo. Todo lo demás, ya sea aquí o acá, denso y regular. Y el perinicio. Ah, bueno. Y el perinicio es tejido conectivo. Bien, vamos terminando, por favor, chicos, para las últimas preguntas. No sé, todavía no hemos visto. Dale like. Sí, ¿cuál es esa, no? Está ya pasado, ¿no? Ah, bueno, lo estás haciendo. Debajo del epitelio. Porque hay debajo del epitelio. Muy bien, ya eso no se los olvida. Hay 3 que todavía están perdidos, 8 que no saben, todavía que es irregular. Listo. Entonces, otra pregunta. Entonces, cojamos, ya cogimos
del W, del G, creo que ya también, nos falta ese S. Bueno, el S. ¿Eso qué es? ¿Cuántos son? Tejido con Del S son sí. 24. ¿Es como esto? Bueno. Yo creo que el amarillo es endomisio y el otro es Entonces, en mi celular son las 11 y 1. Ah, no, le tocó el primero. Del Perfecto. S, el primero es Hanna. Ah, no, pero Hanna ya ha ganado mucho. Hanna, regáleme otro número. ¿Dónde está? Levánteme la mano. Ah, ya la vi. 20. Perfecto. Vamos a corchar al 20. Vamos a ver, 20. Luisa Fernanda Torres. ¿Está, Luisa? Bueno, entonces tenemos la pregunta de pasar ahí la imagen. Entonces, mientras voy llegando, si yo le pregunto la línea punteada. Ajá. Ya lo para ti. Toda la línea punteada y sin ninguna flechita. Ajá. ¿Qué línea ¿Qué estructura punteada? es? Ah. Sí, Ajá, tranquila. Eso es un tema. bro, Es un corte longitudinal. es un Ajá, claramente Entonces ahí ya la guía. Longitudinal, estoy viendo la fibra hacia lo largo, no desde arriba. estrios. Y yo te estoy preguntando por ese grupito, por toda la línea punteada. Si yo te pregunto ahí, sin flechas, solo lo punteado, y te pregunto estructura, ¿qué piensas que debes de responder? Lo que usted crea, yo ahorita le pregunto a estos que están por aquí. Voy por ahí. Por ahí. Voy al baño. Porque si le sale otra vez necesito que responda bien. Entonces necesito corregir lo que tú creas. Ese es tejido. Hay que tener en cuenta que en histología yo puedo hacer varias preguntas. Uno es célula. Célula es miocito, estriado, esquelético. O cuando vean cardiovascular, miocito, estriado, cardíaco. Pero como no hemos visto nada más, solo el miocito, estriado, esquelético, es más fácil. Puedo preguntar estructura, es decir, cómo se organizan esos tejidos. Si epimicio, si perimicio, si endomicio, o si son fascículos musculares. Tejido es de qué está hecho. Si de tejido conectivo laxo, si de tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo denso irregular, o tejido muscular estriado esquelético. Entonces, ¿tú qué crees que está haciendo allí? Ajá, esa línea punteada. Entonces tú dijiste tejido y yo pregunté estructura. Como yo te dijera qué día es hoy y usted dijera gallina. Son dos preguntas distintas. Yo te dije miofibrillas. ¿Lo entiendes? Listo. El tejido, si yo preguntara tejido, si es tejido muscular, estriado esquelético. Pero como yo puse pregunta en la diapositiva, porque van a hacer así una diapositiva y arriba pongo estructura, es fascículo muscular. ¿Qué es un fascículo muscular? Un grupo de fibras, que es lo que estoy viendo ahí con la línea punteada. Eso es un fascículo muscular. Si te sale, me vas a poner fascículo muscular. Bien. La verde, porque este señalador se me desbarató. Ya lo dañé. La verde, si yo les pregunto, voy a hacer más para arriba, ya se les está cansada, ya no vamos a ir. Si le pongo la verde y le pregunto estructura, ¿qué estructura es? Ya. Perinicio, perfecto. Ya sabemos que entre un grupo y otro grupo está el perinicio. Y me voy a ir acá más arribita. ¿Dónde está señorita? Señorita, cuénteme, si yo le pregunto estructura en la flecha amarilla, ¿qué estructura es? La que rodea una fibra muscular. Endomisio, perfecto. Es las mismas imágenes, pero son cortes diferentes. El anterior fue un corte transversal, este es un corte longitudinal. ¿Listo? Vamos a ver qué otra imagen hay. Yo me confundo porque como el corte longitudinal, yo siento que eso es un tendón. ¿Cómo se ve el tendón? Mejor dicho.
Listo, ya de las últimas preguntas. Sí, sí. Pero bueno, profe, alcanzamos a hacer es la tipo 1, ¿no? Sí, sí, tipo 1. Es la tipo 3, la tipo 3. Tipo 3, tipo 3. Muy bien. Contracción lenta y resistente a la fatiga. Fibras tipo 1. Mira, amiga, me equivoco. Tipo 1. Pero era porque le pusieron mal. Bueno. Muy bien. Ana va a la cabeza. Y el caso clínico de hoy, como es tejido muscular, es de radiomiolisis. Y este fue un caso clínico del 2018, no está reciente, pero me gustó porque fue de una paciente que practicó CrossFit. Pues hace unos años atrás estaba más en tendencia y todo el mundo quería ser súper crossfitero. ¿Y qué pasó con esta señorita? Fue una paciente, una mujer de 35 años, sana, que inició este tipo de actividades de alto rendimiento y de gran impacto y comenzó a presentar, luego de 2 días de una sesión intensa de la práctica de este ejercicio, dolor abdominal, un dolor que era difuso, dolor muscular, esas mialgias de manera generalizada, y se mantuvo después de los 3 días de la competencia. Cuando se le hizo la química sanguínea, en los paraclínicos se encontró que esa creatinina quinasa estaba muy elevada, lo normal es hasta 1000 unidades internacionales sobre el litro, estaba hasta en 77.000, imagínate, súper elevada. Prueba renal normal y pruebas hepáticas elevadas, ligeramente, principalmente estas enzimas, la aspartato aminotransferasa o ACT. Luego se le hace seguimiento, esta creatinina quinasa permanece elevada y el paciente persiste con esas mialgias. Entonces, ¿qué es esa radiomielisis? Es cuando se da esa fuerte actividad física, también se puede dar por traumatismo o por toxina, como son los venenos de ciertas serpientes, que pueden dañar estructuras a nivel celular. En este caso, por esa actividad intensa de actividad física, lo que sucedió es que la demanda de ATP fue muy grande, no se pudo, el calcio que estaba a nivel de retículos sarcoplásmicos salió, hizo su contracción muscular, pero no tenía suficiente para encapsular o reponer nuevamente en el retículo sarcoplásmico esas concentraciones de calcio. Y esas concentraciones de calcio tan elevadas a nivel citoplasmático lo que hicieron fue activar unas enzimas, proteasas y lipasas, que dañaron componentes estructurales, ¿cuáles? Como el sarcolema, es decir, esa membrana plasmática. ¿Qué permitió entonces destruir componentes estructurales? Pregunta para ustedes. Entonces, ¿qué consecuencia trae cuando ese calcio no puede ser controlado sobre esa fibra muscular? Recuerden que esa no es, yo ahí no veo quién lo pone, quién no pone, quién participa o no. Rompimiento celular, sí, ese es como el desenlace, pero ¿qué más pasó? Persistente, muy bien, lisis es parte de ese rompimiento, ruptura celular. Destrucción del sarcolema, importante, que es lo mismo, en palabras un poco más técnicas de esa ruptura. Rigidez muscular y algo más. ¿Por qué encontré la creatinina quinasa, chicos?
que es una enzima que está dentro de la célula del miocito estriado esquelético. ¿Por qué la encontré tan elevada? Y la ACT, que dice ChatGPT, si la buscamos allí, o Gemini, que nos pueda colaborar, porque autodigestión y destrucción irreversible de la fibra muscular, necrosis de la fibra muscular, ajá. Activación enzimática, muy bien. Disfunción mitocondrial. Esa ruptura que ustedes están diciendo y esa muerte permitió la salida de sus componentes intracelulares, entre esos esa creatinina quinasa que me permite la formación de ese ATP y mantener un equilibrio a nivel energético. Cuando se rompe, aumentan en sangre y yo lo puedo medir en una química sanguínea. Y la ACT también es una proteína que no solo está a nivel hepático, sino también en fibras musculares como las esqueléticas y el corazón, y ambas me pueden ser indicadores de que es una alteración o un daño en el tejido muscular y que puedo hacer un paraclínico, es decir, un cuadro comparativo de que no es una alteración a nivel hepática, porque es la creatinina quinasa la que también se está elevando. ¿Qué hubiera pasado si esa paciente no se hubiera hidratado bien? Recuerden que dentro de la fibra muscular está la mioglobina y la mioglobina es tóxica. Hubiera presentado falla renal. Seguro esta paciente sí se hidrataba de forma correcta, favoreció la filtración glomerular y no sedimentación de esa mioglobina, por lo tanto no se vio alteración en la falla de la filtración glomerular o de estas mediciones renales. Entonces, importante ahí, cuidado con la práctica excesiva, porque uno a veces excede de ciertas actividades y siempre reguladas por un especialista. A ustedes muchas gracias. ¿Tienen de pronto alguna duda antes de comenzar el quiz? Los veo así como ansiosos. Recuerden que las preguntas son de lo que hemos trabajado, las células, tejidos y componentes. Samuel, ¿qué le pasa?